Muy bien, clases. Tengan un cordial saludos, parte de mí. Hoy estaremos hablando acerca de las reglas de CODE. ¿Por qué lleva este nombre? Bueno, aquí dice que Edgar Frank Codd se percató de que existían bases de datos en el mercado que decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar la información en las tablas, sin estar literalmente normalizadas dichas tablas. Entonces Codd, muy curioso, empezó a agilizar su mente, a darle lógica, y publicó 12 reglas que un verdadero sistema relacional debería tener. En la práctica, algunos de estos serían difíciles de realizar. Un sistema podría considerarse más relacional cuanto más siga estas reglas. Bien, ahora vamos a detallar cada una de estas reglas. Son 12. Iremos paso por paso, analizándolas y viendo ejemplos de cómo podemos aplicar esas reglas a la creación de una base de datos. Bien, primera regla, la regla de la información. Toda la información en una RDBMS, estas siglas representan una base de datos relacional. Eso es lo que significa. Está explícitamente representada de una sola manera por valores en una tabla. Cualquier cosa que no exista en una tabla no existe del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información, incluyendo nombres de tablas, nombres de vistas, nombres de columnas y los datos de las columnas, deben estar almacenados en tablas dentro de la base de datos. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico, exactamente de una manera, con valores en tablas. Cada tabla o cada base de datos debe tener una tabla, y cada tabla debe tener campos, donde cada campo debe tener información. Eso es lo lógico. Aquí tenemos el ejemplo de una tabla, donde esta tabla tiene diferentes campos, donde cada campo tiene una información diferente. Cada uno de esos campos debe tener una información. Bien, regla número 2. La regla del acceso garantizado. Cada ítem de datos debe ser lógicamente accesible al ejecutar una búsqueda que combine el nombre de la tabla, su clave primaria y el nombre de la columna. O sea que cuando usted vaya a hacer una búsqueda en una tabla o en una base de datos, esa tabla debe tener una clave primaria para poder identificar a cada campo que haya en esa tabla. Esto significa que dado un nombre de tabla, dado el valor de la clave primaria y dado el nombre de la columna requerida, deberá encontrarse uno y solamente un valor. O sea, si usted introduce ahí Anderson, apellido Salas, edad 25, nació el 30 de noviembre del 75, solamente puede haber esa información ahí y no puede estar repetida. Por ejemplo, acá tenemos en el número 3 IGMP Jet, empleado, y su sueldo son 13.500. No puede haber otro campo con esa misma información, solamente ese campo debe haber. Bien, continuamos con la regla número 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos. Siempre que hagamos una tabla, la cual va a contener informaciones, a veces no todos los campos serán ingresados o serán necesarios, depende. Dice que la información inaplicable o faltante puede ser representada a través de valores nulos. O sea que en una base de datos debe ser capaz de soportar el uso de valores nulos en lugar de columnas cuyos valores sean desconocidos. Aquí tenemos
Un ejemplo, tenemos acá que el ID no puede ser nulo, not nulo. Sin embargo, el URL puede ser nulo. O sea que uno va identificando aquellos campos que pueden quedar nulos, o sea que no se ingresa ninguna información y es nulo. Bien, regla número 4, la regla de la descripción de la base de datos. La descripción de la base de datos es almacenada de la misma manera que los datos ordinarios, esto es en tablas, columnas y debe ser accesible a los usuarios autorizados. O sea, que la descripción de una base de datos, como aquí especifica, se ingresa igual que cualquier otra información. Tiene un campo, tiene nombre y todo eso. La información de tablas, vistas, permiso de acceso a usuarios autorizados, etc. debe ser almacenada exactamente de la misma manera en tablas. Aquí tenemos un ejemplo. La descripción de una base de datos, una base de datos relacional. Toda la información del proyecto se divide en 23 tablas: actividades, cambios entregables, documentos. Se ha utilizado PostgreSQL 9.4 para su desarrollo. Y aquí están cada una de ellas. Regla número 5. Las reglas de sublenguaje integral. Debe haber al menos un lenguaje que sea integral para soportar la definición de datos, manipulación de datos, definición de vistas, restricciones de integridad y control de autorizaciones y transacciones. Esto significa que debe haber por lo menos un lenguaje con una sintaxis bien definida que pueda ser usado para administrar completamente la base de datos. Aquí está bien explicado. Dice que debe haber un lenguaje que sea integral, o sea, que esté bien estructurado en la base de datos para que pueda funcionar en conjunto, junto con la lógica que tiene. Regla número 6. La regla de la actualización de vistas. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema mismo. La mayoría de las bases de datos relacionales permiten actualizar vistas simples, pero deshabilitan los intentos de actualizar vistas complejas. O sea, que tenemos acá un ejemplo, todas estas vistas que tenemos aquí, en la tabla, el nombre de campo, operador, valor de comparación. O sea, que toda esta información que está aquí viene predeterminada y no se puede actualizar. Entonces no está habilitada la parte donde usted puede cambiar esa información que está ahí. Eso viene por default. Regla número 7. La regla de insertar y actualizar. La capacidad de manejar una base de datos con operandos simples se aplica no solo para la recuperación y consulta de datos, sino también para la inserción, actualización y borrado de datos. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí se crea el campo. O sea, aquí está las informaciones de los campos. El nombre, apellido, dirección, teléfono y celular. Toda esa información se graba y sale de acá de abajo. Acá se crea un nuevo campo, se crea una nueva tabla, se guarda, se elimina la información de los campos. Aquí me equivoqué, es un nuevo campo para ingresar la información de ese nuevo. Ok, continuamos con la siguiente regla, que es la 8. La regla de independencia física. El acceso de usuarios a la base de datos a través de terminales o programas de aplicación debe permanecer consistente, lógicamente, cuando quiera que haya cambios en los datos almacenados, o sean cambiados los métodos de acceso a los datos. O sea, que los usuarios, para poder acceder
a la terminal de los programas de aplicación debe permanecer consistente en la lógica. También el comportamiento de los programas de aplicación y de la actividad de usuarios vía terminales debería ser predecible, basados en la definición lógica de la base de datos. Y este comportamiento deberá permanecer inalterado, independientemente de los cambios en la definición física de esta. Independencia física de datos. Aquí tenemos un ejemplo: el usuario, la base de datos relacional y el método de acceso y los datos. Regla 9. La regla de independencia lógica. Los programas de aplicación y las actividades de acceso por terminal deben permanecer lógicamente inalterados. Cuando quiera que se hayan cambios según los permisos asignados en las tablas de la base de datos. La independencia lógica de los datos especifica que los programas de aplicación y las actividades de terminal deben ser independientes de la estructura lógica. Por lo tanto, los cambios en la estructura lógica no deben alterar o modificar estos programas de aplicación. O sea que deben de ser independientes. La lógica y, como explicamos aquí, la independencia física deben ser independientes, que la lógica no afecte lo físico. Bien, tenemos aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un computador que tiene comunicación con un servidor, ¿verdad? Disculpen. Acá está la lógica para poder llegar aquí, y así sucesivamente en cada uno de estos ejemplos. El computador se comunica con servidor de aplicaciones y llega al servidor. Regla número 10. La regla de la independencia de la integridad. Todas las restricciones de integridad deben ser definibles en los datos y almacenables en el catálogo, no en el programa de aplicación. Bien, está buena esta parte ahí. Para poder definir la base de datos, se debe hacer en un catálogo. O sea, no puede estar ingresada directamente en la aplicación. Las reglas de integridad. Ningún componente de una clave primaria puede tener valores en blanco o nulos. O sea, cuando se va a buscar una información y esa clave primaria esté en blanco, esto no puede ser permitido. Dice aquí, esta es la base, esta es la norma básica de la integridad. Para cada valor de clave foránea deberá existir un valor de clave primaria concordante, o sea que deben coincidir. La combinación de estas reglas asegura que haya integridad referencial. O sea, si usted va a entrar en una referencia de una información que hay ahí, tiene que coincidir. Si no, la base de datos no está bien estructurada. Aquí tenemos un ejemplo. Dice aquí que la integridad de datos evita que haya datos duplicados, datos faltantes, datos alterados y datos incorrectos. Bien, ahora vamos con la regla número 11, la regla de la distribución. El sistema debe poseer un lenguaje de datos que pueda soportar que la base de datos esté distribuida físicamente en distintos lugares, sin que esto afecte o altere a los programas de aplicación. O sea, que dice que la base de datos esté distribuida físicamente en distintos lugares. O sea que una base de datos puede tener, por ejemplo, 5 partes. Y esas 5 partes puede estar una en Santiago, una en Villamella, uno en La Vega, sucesivamente. Y no puede esto afectar o alterar a los programas de aplicación. O sea que deben funcionar normalmente, como que todas estuviesen juntas. Dice aquí que el soporte para bases de datos distribuidas significa que una colección arbitraria de relaciones, base de datos corriendo con una mezcla de distintas máquinas y distintos sistemas operativos y que esté conectada por una variedad de redes, puede funcionar como si estuviera disponible como en una única. Aquí la tenemos.
o gestor de base de datos distribuida. Tenemos ahí 4 bases de datos, pero todas funcionan como una, aunque estén distribuidas en diferentes puntos. Claro, deben tener la lógica bien definida, un buen lenguaje con una buena síntesis. Regla 12 y última. Regla de la no subversión. Si el sistema tiene lenguajes de bajo nivel, esos lenguajes de ninguna manera pueden ser usados para violar la integridad de las reglas y restricciones expresados en un lenguaje de alto nivel, como SQL. O sea, si tenemos un sistema creado con un lenguaje de bajo nivel, es aquel que es entendible por un computador, pero es un poco limitado ya para que una persona o un usuario pueda entenderlo, se hace más difícil. Dice que no puede hacerlo un lenguaje de alto nivel, o sea que no pueden ser usados para violar la integridad de un lenguaje de alto nivel como SQL. Algunos productos solamente contribuyen una interfaz relacional para sus bases de datos no relacionales, lo que hace posible la subversión o violación de las restricciones de integridad. Esto no debe ser permitido. Excelente. Estas son las 12 reglas para crear una base de datos relacional. Cada uno de estos puntos o de estas reglas deben ser aplicados para la creación de una base de datos. Si no se lleva a cabo cada uno de estos puntos, la base de datos relacional no funcionará de la manera en que debe funcionar. Espero que hayan comprendido bien. Muchísimas gracias. Pasen buenas.